Bueno, hoy los saludo desde el ombligo de Colombia, el obelisco. ¿Y ahí qué? ¿Dónde vamos o qué? ¿En la avenida o qué? Está como raro porque no me parará. Amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hacer un mochileo nuevamente, pero en esta oportunidad traje el dron, como ustedes se pudieron dar cuenta hace poco. Entonces les voy a mostrar unos paisajes impresionantes que tenemos aquí en el departamento de Meta. Espero les guste el video, espero que lo disfruten. No siendo más, esto es para ustedes. En este momento cabe resaltar que vamos pasando uno de los puentes después de la ciudad o del municipio de Puerto López. Nos vamos a encontrar después de pasar estos puentes con algo muy importante. Bueno, y quiero saludarlos desde el ombligo de Colombia, más conocido como el obelisco, el centro geográfico de Colombia. Allá hay una torre y esa torre representa eso. A ver qué pasa con el nombre de la curva. Y ahora no arranco eso. Bueno, hoy los saludo desde el ombligo de Colombia, el obelisco, ubicado kilómetros adelante de Puerto López Meta. Les voy a estar mostrando los paisajes que vamos a ver en este recorrido. Vamos a ir a cargar un ganado, un mochileo, y llevamos acerrín para varios vehículos, el de nosotros y otros dos más. Miren, aquí uno puede entrar, es un lugar turístico y uno puede subir allá hasta lo último, pero pues yo les voy a mostrar con el dron. Bueno, les voy a ir mostrando este video. Hoy procuro mostrarles hartos paisajes de Colombia. Vamos a pasar el ferry, pero esta vez traje el dron, entonces pues voy a intentar grabarlo con el dron. Vamos a ver cómo nos va. Estamos esperando al otro carro, pero está como demorado el hombre. Pero bueno. Este monumento que están viendo desde el aire es conocido como el obelisco del ombligo de Colombia, exactamente en el centro geográfico de nuestro país, un punto simbólico que une el oriente con el occidente y el norte con el sur, aquí en pleno departamento del Meta. Este obelisco representa el corazón de Colombia, rodeado de llanuras, caminos ganaderos y cultura llanera. Es un lugar poco conocido, pero lleno de significado, y hoy los saludo desde el aire, antes de seguir con nuestro viaje. Vamos a cargar a esta finca, se llama la Nirvana 2. Ya el otro carro viene detrás de nosotros. Una de las cosas de ir adelante es que le toca a uno abrir los broches. Vamos a ir a abrir el broche. Bueno, ahora tenemos que... Nos dijeron que cambiáramos de finca, que no vamos a cargar allá, sino que vamos a cargar aquí. Es como la misma finca, pero
Pero vemos que este tiene condón. ¿Y hay qué? Nosotros ya arrancamos de la finca. Estamos saliendo. Allá vienen los otros carros. Van dos carros más. Amigos, ya vamos rodando tranquilos por esta vía, pero miren allá adelante, no sé si alcancen a ver, hay un camión que está por fuera de la carretera. Desde aquí no entiendo qué sucedió. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando. Y sí, se fue el carro, no sé por qué motivo, pero se salió de la carretera. O de pronto se le presentó alguna falla. La verdad, no tenemos conocimiento con certeza de qué fue lo que sucedió en este momento. Ya que nos vamos acercando, miren, el camión está completamente salido de la carretera. Afortunadamente, ahí al ladito hay dos camiones que le están ayudando. Seguramente lo están revisando y mirando cómo lo van a jalar. Entonces, por ende, nosotros vamos a continuar nuestro camino. Nosotros vamos punteando esta caravana, vamos adelante de los otros vehículos que vienen atrás. Recuerden que cargamos con dos camiones más. Ya vamos llegando allá al borde del río, donde pasamos en el ferry. Ya en este punto nosotros estamos en uno de los momentos que hacen único el oficio del camionero. Prácticamente el cruce del río Meta en ferry, o como le decimos aquí, el planchón. Este río que estamos atravesando nace en la cordillera oriental y recorre más de 800 kilómetros bañando tierras de Cundinamarca, Boyacá, Casanare y por supuesto el Meta, hasta llegar al Orinoco. Es uno de los principales ríos de los llanos orientales y a lo largo de su curso es testigo de miles de historias de gente trabajadora, de ganado, de comercio y de tradición. Hoy estamos cruzando por el municipio de Cabullaró, Meta, una tierra netamente llanera, rica en cultura ganadera, sabanera, arrocera y pesquera. Aquí el ganado es parte del paisaje y la vida. Es común ver camiones ganaderos como el mío cruzando por el río llevando novillos y becerros lentamente, como el que llevamos hoy, hacia zonas de engorde o incluso rumbo a otras regiones del país. Y es que esta zona vive del campo. Muchos de los ganaderos de aquí siguen criando al estilo tradicional, con conocimiento heredado de generaciones y un amor profundo por sus animales y por estas sabanas extensas que se pierden en el horizonte. Dicen que los llanos no se explican, se viven, y cruzar este río es una de las experiencias que a uno no se le olvida, porque no hay puente, no hay autopista, solo un planchón, el río y la paciencia. Existe una frase del escritor Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara, que encaja perfecto en lo que sentimos aquí. El llano es horizonte sin límites, es soledad sonora y tierra de hombres recios que dialogan con el viento. Y así es aquí, todo habla, el río, el viento, el motor del camión y hasta el silencio cuando uno flota sobre el agua. Este paso en ferry no solo es transporte, es parte de la rutina de la región. Los operarios que manejan este planchón se la saben todas. Cruzan camiones cargados, mulas, dobletroques, ganado, carros particulares, motos, entre otras cosas. Y aunque parezca algo sencillo, todo esto tiene su ciencia. Hay que saber cuadrar el camión, equilibrar el peso, confiar en el trabajo en equipo y sobre todo
en que todo salga bien. Así que hoy cruzamos este imponente río con respeto y agradecimiento, porque esta es Colombia profunda, la que no sale en las noticias, pero mueve el país todos los días. Caullaro y su paso por el río Meta no es solo una ruta para el ganado. Esta región fue paso de arrieros, de comerciantes y también de historias que se remontan a la época de la colonia. Se dice que en tiempos de la independencia, los ejércitos patriotas cruzaban estos mismos ríos con mulas y tropas rumbo a campañas libertadoras. Y aún hoy, más de 2 siglos después, seguimos cruzando con carga, pero ahora en estos camiones potentes, como el Kodiak rojo que llevo en este momento, dejando surcos de caucho donde antes solo habían huellas de herradura. Este cruce, aunque sencillo, simboliza mucho. Es el puente invisible entre lo ancestral y lo moderno, entre la tradición ganadera y la tecnología que ahora nos acompaña, como este dron que nos permite ver todo desde el cielo, como los mismos llanos se muestran en su plenitud. Y hablando de los llanos, el poeta colombiano Carlos Castro Saavedra escribió una vez: en el llano el horizonte no termina, es el alma de la tierra proyectada al infinito. Y eso es lo que uno siente al cruzar este río: libertad, inmensidad, respeto. Por aquí no hay semáforos, no hay peajes ni luces de la ciudad, pero hay sabiduría única, la del llanero que sabe leer el cielo, sentir el río y escuchar el viento, y la del camionero que conoce la ruta, que aprende del barro, del peso, del tiempo y del silencio. Muchos creen que esto es solo un viaje, pero cada cruce como este es un capítulo más de la historia de quienes vivimos de la carretera y del campo. Así que gracias por acompañarme, porque estos momentos también merecen ser contados. Y bueno, mi gente, ya pasó el Kodiak rojo, que es en el que yo vengo. Ahora miren estas dos tomas. Aquí vienen los otros 2 camiones ganaderos que viajan conmigo, cruzando también este gran río Meta. Los 3 cargamos ganado joven o ganado pequeño de levante, y todos vamos en la misma misión: seguir moviendo el campo colombiano desde lo más profundo del Meta, donde cada viaje es un esfuerzo compartido. Desde arriba el dron nos deja ver lo que no se ve desde la cabina: la armonía entre el hombre, el río y la bestia. Así se vive y se respiran los llanos. Desde aquí se ve todo distinto, se ve como una danza tranquila sobre el agua. Los camiones cruzan sin afán, como si el río los acariciara, sabiendo que son parte de esta tierra. Hay algo muy bonito en verlos cruzar cargados, porque no solo llevan animales, también van cargados de confianza, de trabajo, de compromiso en el campo. Uno no se sube a un camión solo por manejar, lo hace porque entiende lo que va detrás, lo que representa este viaje. Hay una frase del escritor llanero Orlando Fals Borda que dice: el llano es una civilización que cabalga con la memoria de los ríos. Y sí, aquí los ríos no dividen, unen caminos, familias, cargas y destinos. ¿Y ahí qué? ¿Dónde vamos o qué? ¿Está aquí o qué? Está como raro, ¿por qué no me parará? Bueno, ahí vamos. No sé si alcanzan a ver, ahí vamos los 3 camiones. Vamos para la finca a dejar esos animales. Los becerros son pequeños. Es otra finca, me imagino que será el proceso de engorde. Porque de una de esas fincas el domingo vamos a cargar para Bogotá. Entonces ahí les voy mostrando lo que va pasando. Gracias a Dios quedó perfecto. Nosotros ya descargamos y
y ya organizamos las talanqueras. Como quedó esto listo para cargar ganado para Bogotá el domingo. Allá está otro carro. Ellos ya están también descargando ya. Como ustedes se dieron cuenta hace poco, yo tengo talanqueras, pero este camión que está descargando en este momento cuenta con una puerta para dividir el ganado. Entonces, por eso estoy tratando de hacer un video analizando cómo es el sistema de esta puerta para que ustedes se den cuenta la diferencia de cómo se trabaja el ganado hoy en día, ya que no usamos tanto las talanqueras. Bueno, nosotros ya estamos acá. Gracias a Dios todo salió muy bien. Y pues espero les haya gustado el video y de las cosas que vieron hoy. Amiguitos, y con esto llegamos a la parte final de este video. Espero les haya gustado, espero se hayan suscrito, activado la campanita y obviamente también hayan aprendido algo. No siendo más, Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.